Ley reguladora de la jurisdicción social. Libro primero. Parte general. Título primero. Del ejercicio de la potestad jurisdiccional. Capítulo primero. De la jurisdicción. Artículo 1. Orden jurisdiccional social. Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aquellas que versen sobre materias laborales y de seguridad social, así como de las impugnaciones de las actuaciones de las administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores materias. Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social. Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo. B. En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario, o contra aquellos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios, o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora, y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente. C. Entre las sociedades laborales, o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios. D. En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente individual como colectiva, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, incluidos los litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas en el apartado B de este artículo. E. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean estos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral, y siempre, sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones. F. Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso contra el empresario o terceros vinculados a este por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios. Sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral. Sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre estos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daños, y sobre las demás actuaciones previstas en la presente ley conforme al apartado 4 del artículo 117 de la Constitución Española en garantía de cualquier derecho. G. En procesos de conflictos colectivos. H. Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral, así como sobre impugnación de laudos arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustitución de la negociación colectiva, en conflictos colectivos,
en procedimientos de resolución de controversias, y en procedimientos de consulta en movilidad geográfica, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos, así como en suspensiones y reducciones temporales de jornada. De haberse dictado respecto de las administraciones públicas, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral, y en procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas. J. Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos. Impugnación de sus estatutos y su modificación. K. En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados. L. Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales en los términos referidos en la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, impugnación de sus estatutos y su modificación. M. Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones empresariales por infracción de normas de la rama social del derecho. N. En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 3 del artículo 47, y en el apartado 7 del artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical, y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional. Ñ. Contra las administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral, o en materia de prestaciones de seguridad social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de seguridad social en los casos legalmente establecidos. Igualmente las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la seguridad social. P. En materia de intermediación laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras de aquellos, y entre estas últimas entidades y el servicio público de empleo correspondiente. Q. En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la seguridad social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo, así como de los complementos de prestaciones, o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las administraciones públicas a favor de cualquier beneficiario. R. Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los colegios profesionales, en los términos previstos en los artículos 64 y siguientes del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, así como entre las fundaciones laborales, o entre estas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia o declaración de sus obligaciones específicas y derechos de carácter patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades. S. En impugnación de actos de las administraciones públicas, sujetos a derecho administrativo, y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de seguridad social,
distintas de las comprendidas en el apartado o de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia, y con excepción de las especificadas en la letra F del artículo 3. En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por esta u otras normas con rango de ley. Artículo 3. Materias excluidas. No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social la de la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a la ley y decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, aun en las materias laborales, sindicales o de seguridad social enumeradas en el artículo anterior. B. De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales, y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades que hayan asumido frente a ellos, por cualquier título, la responsabilidad de organizar los servicios de prevención. C. De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos, personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere la letra A del apartado 3 del artículo 1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. D. De las disposiciones que establezcan las garantías tendentes a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga, y, en su caso, de los servicios o dependencias, y los porcentajes mínimos de personal necesarios a tal fin, sin perjuicio de la competencia del orden social para conocer de las impugnaciones exclusivamente referidas a los actos de designación concreta del personal laboral incluido en dichos mínimos, así como para el conocimiento de los restantes actos dictados por la autoridad laboral en situaciones de conflicto laboral conforme al Real Decreto Ley 17/1977. De 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. De los pactos o acuerdos concertados por las administraciones públicas con arreglo a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que sean de aplicación al personal funcionario estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral, y sobre la composición de las mesas de negociación sobre las condiciones de trabajo comunes al personal de relación administrativa y laboral. F. De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de seguridad social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas, y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de seguridad social, y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras O y S del artículo 2. G. De las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, sean estatales o autonómicos, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, aun cuando en la producción del daño ocurran con particulares, o cuenten con un seguro de responsabilidad. H. De las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la ley concursal a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso. Capítulo 2. De la competencia. Artículo 4. Competencia funcional por conexión. 1. La competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo lo previsto en el apartado 3 de este artículo, y en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal. 2.
Las cuestiones previas y prejudiciales serán decididas en la resolución judicial que ponga fin al proceso. La decisión que se pronuncie no producirá efecto fuera del proceso en que se dicte. 3. Hasta que las resuelva el órgano judicial competente. Las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión solo cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla. 4. La suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial penal solo procederá si la falsedad documental en que se base se hubiere producido después de constituido el título ejecutivo, y se limitará a las actuaciones ejecutivas condicionadas directamente por la resolución de aquella. Artículo 5. Apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia. 1. Si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda por razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así, y previniendo al demandante ante quien y cómo puede hacer uso de su derecho. 2. Igual declaración deberán hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto. 3. La declaración de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia en los casos de los dos párrafos anteriores requerirá previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de 3 días. 4. Contra el auto de declaración de falta de jurisdicción o de competencia podrán ejercitarse los recursos previstos en la presente ley. Si en el auto se declarase la jurisdicción y competencia del órgano de la jurisdicción social, la cuestión podrá suscitarse de nuevo en el juicio, y, en su caso, en el recurso ulterior. 5. Si la acción ejercitada estuviere sometida a plazo de caducidad, se entenderá suspendida desde la presentación de la demanda hasta que el auto que declare la falta de jurisdicción o de competencia sea firme. Artículo 6. Juzgados de lo social. 1. Los juzgados de lo social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional en los artículos 7, 8 y 9 de esta ley, y en la ley cursal. 2. En aplicación de lo establecido en el apartado anterior, conocerán también en única instancia de los procesos de impugnación de actos de administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras N y S del artículo 2, cuando hayan sido dictados por a los órganos de la Administración General del Estado, y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, siempre que su nivel orgánico sea inferior al de ministro o secretario de Estado. B. Las administraciones de las comunidades autónomas, salvo los que procedan del respectivo Consejo de Gobierno. C. Las administraciones de las entidades locales. De cualquier otro organismo o entidad de derecho público que pudiera ostentar alguna de las competencias administrativas a las que se refieren las mencionadas letras del artículo 2 de esta ley. Artículo 7. Salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia. Las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras F, G, H, J, K y L del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de la circunscripción de un juzgado de lo social y no superior al de la comunidad autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes. Conocerán en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de una comunidad autónoma. Asimismo, conocerán en única instancia de los procesos de oficio previstos en la letra B del artículo 148 de esta ley y de los procesos de impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 7 del artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
de conformidad con lo previsto en el artículo 151 de esta ley, cuando el acuerdo o acto administrativo impugnado extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de una comunidad autónoma. B. También en única instancia, de los procesos de impugnación de actos de las administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras N y S del artículo 2. Cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, o por órganos de la Administración General del Estado con nivel orgánico de ministro o secretario de Estado, siempre que, en este último caso, el acto haya confirmado, en vía de recurso, o en procedimiento de fiscalización o tutela, los que hayan sido dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional. C. De los recursos de suplicación establecidos en esta ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de su circunscripción. D. De los recursos de suplicación contra las resoluciones de los jueces de lo mercantil previstos en los artículos 64.8 y 197.8 de la Ley Cursal. E. De las cuestiones de competencia que se susciten entre los juzgados de lo social de su circunscripción. Artículo 8. Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras F, G, H, J, K y L del artículo 2, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma, o tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a esta sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje. Conocerá en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta ley, cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. Asimismo, conocerá en única instancia de los procesos de oficio previstos en la letra B del artículo 148 de esta ley y de los procesos de impugnación de las resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 7 del artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. De conformidad con lo previsto en el artículo 151 de esta ley, cuando el acuerdo o acto administrativo impugnado extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. 2. También, con independencia de su ámbito territorial de afectación, conocerá en única instancia de los procesos de impugnación de actos de administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras N y S del artículo 2. Cuando hayan sido dictados por órganos de la Administración General del Estado, y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgánico sea de ministro o secretario de Estado bien con carácter originario, o bien cuando rectifiquen por vía de recurso, o en procedimiento de fiscalización o tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional. Artículo 9. Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los procesos de impugnación de actos de administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros. B. De los recursos de casación establecidos en la ley. C. De la revisión de sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales del orden social, y de la revisión de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social. D. De las demandas de error judicial, cuando el órgano al que se impute el error pertenezca al orden jurisdiccional social, salvo cuando éste se atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo, o a alguna de sus secciones, en que la competencia corresponderá a la sala que se establece en el artículo 61 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. E. De las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden jurisdiccional social que no tengan otro superior jerárquico común. Artículo 10. Competencia territorial de los juzgados de lo social. La competencia de los juzgados de lo social se determinará de acuerdo con las siguientes reglas. 1.
Con carácter general será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios, o el del domicilio del demandado, a elección del demandante. Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquel de ellos en que tenga su domicilio. El del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado. En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de los demandados. En las demandas contra las administraciones públicas empleadoras será juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios, o el del domicilio del demandante, a elección de éste, salvo para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la administración pública demandada. 2. En los procesos que se indican en los párrafos siguientes, será en cada caso juzgado competente a en los que versen sobre las materias referidas en las letras o IP del artículo 2, aquel en cuya circunscripción se haya producido la resolución originaria, expresa o presunta, o la actuación impugnada en el proceso, o, a elección del demandante, el juzgado de su domicilio, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las administraciones de las comunidades autónomas, o de las entidades de la administración local, la elección se entenderá limitada a los juzgados comprendidos dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. B. En los que versen sobre las materias referidas en las letras Q y R del artículo 2, el del domicilio del demandado o el del demandante, a elección de éste. En los procesos entre mutualidades de previsión, regirá en todo caso el fuero de la demandada. C. En los de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, conocerá el juzgado que dictó la sentencia de despido. D. En los que versen sobre las materias referidas en las letras J y L del artículo 2, el de la sede del sindicato o de la asociación empresarial. E. En los que versen sobre la materia referida en las letras K y M del artículo 2, el del lugar en que se produzcan los efectos del acto o actos que dieron lugar al proceso. F. En los que versen sobre la materia referida en la letra F del artículo 2, el del lugar donde se produjo, o, en su caso, al que se extiendan los efectos de la lesión, o las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela. G. En los procesos electorales referidos en la letra I del artículo 2, el del lugar en cuya circunscripción esté situada la empresa o centro de trabajo. Si los centros están situados en municipios distintos, en que ejerzan jurisdicción juzgados diferentes, con unidad de comité de empresa o de órgano de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, el del lugar en que inicialmente hubiera de constituirse, o se hubiera constituido la mesa electoral. Cuando se trate de impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro de las actas electorales, o las relativas a expedición de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales, la competencia corresponderá al juzgado de lo social en cuya circunscripción se encuentre la oficina pública correspondiente. H. En los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos de aquellos, y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras H y G del artículo 2, el de la circunscripción a que se refiera el ámbito de aplicación del convenio o laudo impugnado, o en que se produzcan los efectos del conflicto, respectivamente. En las acciones de impugnación y recursos judiciales de impugnación de los restantes tipos de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, el de la circunscripción del juzgado al que le hubiera correspondido, en su caso, el conocimiento del asunto sometido a arbitraje. 3. La determinación de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social en los procesos a que se refiere la Ley 10/1997, de 24 de abril, de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensión comunitaria, se regirá por las reglas fijadas en los artículos 6 a 11 de la presente ley, atendiendo a la modalidad procesal de que se trate. En los procesos de conflictos colectivos,
sobre impugnación de convenios colectivos, y sobre tutela de los derechos de libertad sindical, se atenderá a la extensión de sus efectos en territorio español. A tal fin, en ausencia de acuerdo o de determinación expresa al respecto, se entenderá que el domicilio de la Comisión Negociadora, y del Comité de Empresa Europeo, es el de la Dirección Central. 4. En los procesos de impugnación de actos de administraciones públicas no comprendidos en los apartados anteriores y atribuidos a los juzgados de lo social, la competencia territorial de los mismos se determinará conforme a las siguientes reglas con carácter general. Será competente el juzgado en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario impugnado. B. En la impugnación de actos que tengan un destinatario individual, a elección del demandante, podrá interponerse la demanda ante el juzgado del domicilio de éste, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las administraciones de las comunidades autónomas, o de las entidades de la administración local, la elección se entenderá condicionada a que el juzgado del domicilio esté comprendido dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios, se aplicará la regla general. Artículo 11. Competencia territorial de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. 1. La competencia territorial, para el conocimiento de los procesos atribuidos en instancia a las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia, corresponderá a en los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos de los anteriores, y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras G y H del artículo 2. A la del tribunal en cuya circunscripción se produzcan los efectos del conflicto, o a la de aquel a cuya circunscripción se extienda el ámbito de aplicación de las cláusulas del convenio, acuerdo o laudo impugnado, o, tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, en su caso, a estas salas el conocimiento del asunto sometido a arbitraje. B. En los que versen sobre la materia referida en las letras J y L del artículo 2. A la del tribunal en cuya circunscripción tengan su sede el sindicato y la asociación empresarial a que se refiera. C. En los que versen sobre las materias referidas en las letras K y M del artículo 2. A la del tribunal en cuya circunscripción se produzcan los efectos del acto que diera lugar al proceso. D. En los que versen sobre la materia referida en la letra F del artículo 2. A la del tribunal en cuya circunscripción se produzca, o, en su caso, se extiendan los efectos de la lesión, las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela. 2. Cuando existan varias salas de lo social en un mismo tribunal superior, la competencia territorial de cada una de ellas se determinará por aplicación de las reglas establecidas en el apartado anterior, referida a la circunscripción territorial de la sala. 3. En el caso de que los efectos de la cuestión litigiosa se extiendan a las circunscripciones de varias salas, sin exceder del ámbito territorial de una comunidad autónoma, conocer a la que corresponda según las reglas de reparto que al efecto haya aprobado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 4. En las materias a que se refieren las letras N y S del artículo 2, y atribuidas en el artículo 7 al conocimiento de las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia, a cuando el acto impugnado proceda del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, la competencia corresponderá a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga su sede el mencionado órgano de gobierno. B. Cuando el acto impugnado proceda de un ministro o secretario de Estado, conforme a la letra B del artículo 7, el conocimiento del asunto corresponderá a la Sala de lo Social en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del acto originario impugnado, o, cuando tenga un destinatario individual, a la Sala de lo Social en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante, a elección de éste. Si el acto afectase a una pluralidad de destinatarios, y fueran diversas las salas competentes según la regla anterior, la competencia vendrá atribuida a la sala de la sede del órgano autor del acto originario impugnado. Capítulo 3.
de los conflictos de competencia, y de las cuestiones de competencia. Artículo 12. Régimen legal. Los conflictos de competencia entre los órganos jurisdiccionales del orden social y los de otros órdenes de la jurisdicción se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Artículo 13. Cuestiones de competencia. 1. No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí, estándose al respecto a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. Las cuestiones de competencia que se susciten entre órganos del orden social de la jurisdicción serán decididas por el inmediato superior común. Artículo 14. Tramitación de las cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia se sustanciarán y decidirán, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, salvo lo dispuesto en las siguientes reglas. Primera, las declinatorias se propondrán como excepciones, y serán resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos. Segunda, si se estimase la declinatoria, el demandante podrá deducir su demanda ante el órgano territorialmente competente, y si la acción estuviese sometida a plazo de caducidad, se entenderá suspendida desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia que estime la declinatoria quede firme. Capítulo 4. De la abstención y de la recusación. Artículo 15. Régimen legal y procedimiento. 1. La abstención y la recusación se regirán, en cuanto a sus causas, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cuanto al procedimiento, por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante lo anterior, la recusación habrá de proponerse en instancia con anterioridad a la celebración de los actos de conciliación y juicio, y, en recursos, antes del día señalado para la votación y fallo, o, en su caso, para la vista. En cualquier caso, la proposición de la recusación no suspenderá la ejecución. 2. Instruirán los incidentes de recusación a cuando el recusado sea el presidente, o uno o más magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, o de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, un magistrado de la sala a la que pertenezca el recusado, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad. B. Cuando se recusare a todos los magistrados de una sala de justicia, el magistrado que corresponda por turno de antigüedad de los que integren el tribunal correspondiente, siempre que no estuviere afectado por la recusación, y si se recusare a todos los magistrados que integran la sala de lo social del tribunal correspondiente, un magistrado de la sala de lo contencioso administrativo designado por sorteo entre todos sus integrantes. C. Cuando el recusado sea un juez de lo social, un magistrado de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia, designado en virtud de un turno establecido por orden de antigüedad. La antigüedad se regirá por el orden de escalafón en la carrera judicial. En los casos en que no fuere posible cumplir lo prevenido en los párrafos anteriores, la sala de gobierno del tribunal correspondiente designará al instructor, procurando que sea de mayor categoría, o, al menos, de mayor antigüedad que el recusado o recusados. 3. Decidirán los incidentes de recusación a la sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando el recusado sea el presidente de la Sala de lo Social, o dos o más de los magistrados de dicha sala. B. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, cuando se recuse a uno de los magistrados que la integran. C. La sala a que se refiere el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando se hubiera recusado al presidente de la Sala de lo Social de dicho Tribunal Superior. D. La sala a que se refiere el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando se hubiera recusado al presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, o a más de dos magistrados de una sección de dicha sala. Cuando se recusaría uno o dos magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
la sección en la que no se encuentre integrado el recusado o la sección que siga en orden numérico aquella de la que el recusado forme parte. F. Cuando se recusaría uno o dos magistrados de la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, la sala en pleno, si no estuviera dividida en secciones, o, en caso contrario, la sección en la que no se encuentre integrado el recusado o la sección que siga en orden numérico aquella de la que el recusado forme parte. G. Cuando el recusado sea un juez de lo social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente en pleno, si no estuviera dividida en secciones, o, en caso contrario, la sección primera. 4. La abstención y la recusación de los secretarios judiciales, y de los miembros de los demás cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, se regirán por lo dispuesto, para cada uno de ellos en la Ley de Enjuiciamiento Civil,